Estamos en un diálogo con el ministro de Gobierno, don Eduardo del Castillo, con quien vamos a conversar respecto a los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país con relación a el proceso que lleva adelante la Fiscalía respecto a una denuncia que ha sido planteada por la exdiputada Lidia Patti, que ha provocado ya la ejecución de varias órdenes de aprehensión, pero también el que la expresidenta Yanine Áñez vaya a ser enviada detenida preventivamente a la cárcel de mujeres de Obrajes. Ministro, bienvenido a este diálogo que tiene que decirle al país respecto a lo que ha sucedido en estas últimas horas. Hay una serie de denuncias respecto a que se estarían vulnerando y violando los derechos de las personas aprehendidas y procesadas por el Ministerio Público. Muchísimas gracias, Junior, por tener la oportunidad de dirigirme a toda la gente que sigue tu prestigioso canal y también te sigue a vos como un prestigioso periodista de nuestro país. Lo que debemos decir desde esta cartera de Estado y como Ministerio de Gobierno es que se ha iniciado un proceso penal, un proceso judicial a cargo de una ex autoridad de nuestro Estado en contra de las personas que habrían propiciado un golpe de Estado en nuestro país. Sin entrar al ámbito político, desde una mirada mucho más técnica, sabemos que un golpe de Estado es la toma del poder político de manera repentina por un grupo de poder de forma ilegal, violenta o mediante la fuerza, vulnerando las normas legales de sucesión. ¿Hubo violencia en la gestión 2019? Claro que sí la hubo. ¿Hubo la forma ilegal? Claro que sí la hubo. ¿Por qué? No se respetó la Constitución Política del Estado, no se respetó el artículo 169, no se ha respetado el Reglamento General de la Cámara de Senadores. Yanine Áñez no fue electa como presidenta de la Cámara de Senadores, mucho menos tenía ninguna atribución para convocar una asamblea. ¿Hubo legalidad en el quórum de la Cámara de Senadores o la asamblea cuando ella se autoproclama presidenta? Claro que no hubo quórum. Entonces hubo la toma de poder de una forma repentina, de una forma totalmente ilegal. Hay mucha normativa que se ha vulnerado por parte de esta señora y todo su gabinete ministerial y también de sus compañeros de ese entonces de la bancada muy minoritaria de la oposición. El Reglamento General de la Cámara de Senadores es muy claro. Establece que la mayor fuerza política es quien debe tener la presidencia del Senado. Independientemente de la renuncia de la ex senadora Adriana Salvatierra o del ex diputado Víctor Borda, la presidencia de ambas cámaras, de acuerdo al reglamento, les corresponde la mayor fuerza política y Movimiento Demócrata Social jamás fue la mayor fuerza política en nuestro país y mucho menos en la anterior gestión. Ahora, ministro, ¿cómo recibe usted las denuncias que hay o las observaciones respecto a que se estarían vulnerando el debido proceso, de que sería una persecución política que se ha instaurado contra Yanine Áñez y su gobierno? Eso lo hemos vivido en la gestión 2019. En la gestión 2019 sí existió una persecución política a todo el pueblo boliviano y se perseguía a todas las personas quienes pensaban distinto. Ahora estamos hablando de un proceso iniciado en la gestión 2020 y ahora estamos 3 meses de la gestión 2021. El proceso ha seguido su curso, ha seguido el debido proceso, se han respetado los derechos constitucionales de las personas investigadas y lo único que ha hecho el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, es ejecutar unas órdenes de aprehensión de acuerdo a lo determina la justicia boliviana. Desde el inicio de nuestro mandato hemos mencionado que nosotros no tenemos ningún interés en manipular la justicia. La justicia es un órgano independiente dentro de nuestro Estado. Ahora, ¿quiénes consideran, como don Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Luis Fernando Camacho, Rubén Costas, que la señora Yanine Áñez goza un caso de corte y por lo tanto correspondería un juicio de responsabilidades y no así un juicio ordinario, ministro? ¿Cuál es la percepción que tiene el gobierno como tal? Más allá de todas las vulneraciones que hubiera cometido la señora Áñez luego de haber propiciado un golpe de Estado en nuestro país y haber asumido la presidencia, hay que diferenciar muy en claro todos y cada uno de los momentos en nuestro país. Este proceso se la está siguiendo en su calidad de ex senadora de nuestro Estado plurinacional. Ella se reúne con un grupo de personas para propiciar un golpe en nuestro país y lo hace en ejercicio
del cargo de la senaturía y no así como presidenta del Estado plurinacional. Es por eso que no le corresponde un juicio de responsabilidades, sino un juicio ordinario. Eso significa que no se están vulnerando sus derechos, se la está juzgando en su calidad de ex senadora y no de expresidenta. Exactamente, son tiempos totalmente distintos, no se la está enjuiciando por las masacres de Sencata, Sacaba, Guayani, no se la está enjuiciando por toda la malversación de fondos que hubo en el Estado, no se la está enjuiciando por todos los procesos que se le debería iniciar. Se le está iniciando este proceso, o se le ha iniciado este proceso en la gestión 2020, por haber propiciado un golpe de Estado en nuestro país y por no haber cumplido de manera legal la forma de sucesión que establece la Constitución Política del Estado y los reglamentos de ambas cámaras. ¿Cómo recibe el gobierno nacional y su despacho, ministro, el pronunciamiento que ha emitido en las últimas horas la Organización de Estados Americanos? Es un pronunciamiento más. Cualquier persona o cualquier grupo puede tener un pronunciamiento desde la postura que tenga. Nosotros respetamos la libertad de expresión en nuestro país y cualquier organismo nacional o externo puede pronunciarse de acuerdo a los intereses que le convengan, ¿no? Pero ¿cómo ven el pronunciamiento del señor Almagro cuando en más de una oportunidad se ha dicho que la OEA, a la cabeza del señor Almagro, también respaldó de alguna manera el denominado golpe de Estado en el país? Nosotros de manera política, como partido de gobierno, tenemos una posición muy clara de acuerdo a la posición de Almagro en su momento y cómo fue partícipe del golpe de Estado y cómo coadyuvó en el golpe de Estado en nuestro país. Sin embargo, la justicia boliviana es una justicia independiente y ellos determinarán si hubo participación de Almagro o no en este golpe de Estado en el país. Pero el presidente Arce ha dicho que mientras la OEA esté invitada por el órgano electoral no se va a asistir a ningún acto porque el gobierno como tal considera que la OEA fue parte de lo sucedido en 2019, ¿no? Claro que sí, nosotros tenemos una postura como gobierno, como partido, en contra de la postura de Almagro como persona, como él propició o coadyuvó en el golpe de Estado en nuestro país. Sin embargo, esto lo va a determinar la justicia boliviana y que vea cuál es la calificación de este señor en la participación del golpe en nuestro país. Y creemos que la justicia va a continuar con este trabajo respetuoso de los derechos humanos, respetuoso del debido proceso y llegará a una sentencia que obtenga la justicia para todo el pueblo boliviano. Se habla de la vulneración en la aprehensión de Yanine Áñez. Usted estuvo en Trinidad, ministro. ¿Se la esposó, se la sacó esposada, se la sacó de manera violenta de su domicilio? Porque se habla de la vulneración a sus derechos, ministro, ¿no? Esto es totalmente falso. Yo me constituyo personalmente en el departamento del Beni precisamente con esa finalidad, evitando de que se vulneren todos los derechos o cualquier derecho en contra de los exministros o en contra de la presidenta Yanine Áñez. Es más, mi persona ha solicitado de manera personal de que haya un médico forense, de que elabore un parte, que elabore un informe para ver si se habrían vulnerado los derechos o no de estas personas. Los informes son claros y dice que no ha sufrido ningún tipo de violencia, ni siquiera psicológica, estas personas. Ahora, la ex presidenta y ex senadora está ya en la cárcel de Obrajes. ¿Dónde va a estar ella detenida preventivamente? ¿Estará aislada? ¿Estará en un lugar especial? ¿Estará en régimen abierto? ¿Se ha dispuesto esto, ministro? Por normas de seguridad y por normas sanitarias, para evitar precisamente lo que ocurrió durante la gestión de la señora Áñez, tenemos unas medidas de bioseguridad para las personas que recién están ingresando a los centros de rehabilitación en nuestro país, los centros penitenciarios. Y es por eso que cualquier persona privada de libertad tiene un aislamiento de 14 días. Hay un lugar específico dentro de los centros de aislamiento donde se las aísla para prevenir un posible contagio del COVID hacia las personas que ya se encuentran adentro. Pero este aislamiento significa que ella no va a poder salir al patio, ministro, también. Hay un lugar específico donde no están encerrados, es un lugar específico donde tienen todas las condiciones para poder esparcirse y evitar de que se puedan contagiar o contagiar a terceras personas. Ahora, ¿qué pasa con el exministro de la presidencia, ex senador don Yerko Núñez? ¿Cuál es la información que se tiene?
porque también pesa en su contra una orden de aprehensión, ministro. Nosotros le pediríamos al señor Yerko Núñez que se apersone a la justicia boliviana, porque una de las condiciones por las cuales se determina la detención preventiva de una persona es la obstaculización de la justicia o que tenga un peligro de fuga. Yo creo que lo único que está haciendo el señor Yerko Núñez ahora es perjudicando su propia situación jurídica. Pero ¿qué información tiene la policía, el servicio de inteligencia, ministro? ¿Yerko Núñez seguiría en Bolivia o ya habría salido del país? De acuerdo a la información que tenemos de grupos de inteligencia, los distintos grupos, él aún continúa en nuestro estado. No ha salido por ningún punto fronterizo autorizado, pero lo que no significa que pudo haber salido de manera irregular desde alguna instancia del Beni hacia el Brasil, que es la zona más cercana de la frontera que tiene este departamento. No podemos revelar los trabajos investigativos hasta este momento, sin embargo, sí tenemos información de que continúa dentro de nuestras fronteras. Se está buscando al exministro. ¿Qué pasa con Arturo Murillo, que se sabe que sí está en el exterior, al igual que otras personas contra quienes se pesan las órdenes de aprehensión, ministro? ¿Qué se le puede decir al país y a aquellos ciudadanos que exigen un proceso por el denominado golpe de Estado? Nosotros, como te dije anteriormente, no vamos a ejercer presión dentro de la justicia boliviana. Sin embargo, estamos esperando de que el Ministerio Público solicite a Interpol las órdenes internacionales para que se proceda con forma normativa legal y vigente y de acuerdo a los convenios internacionales que tenemos, que se pueda solicitar el sello azul a Lyon, Francia, para posteriormente solicitar el sello rojo. Bueno, pero la Interpol en Francia ha dicho que es un tema político y por lo tanto ha negado activar el sello azul en 2 oportunidades contra Arturo Murillo y contra Fernando López. ¿Qué queda de allí adelante, ministro? Creemos que los organismos internacionales van a determinar hacer justicia al final del día. No es un proceso político, el pueblo boliviano sabe muy bien lo que ha sucedido en nuestro país en la gestión 2019. Sin embargo, no es el único caso que pesa en contra del señor Arturo Murillo. Esperemos que la justicia continúe con su trabajo independiente, cumpliendo los plazos, y seguramente esto va a ser valorado por los organismos internacionales y van a proceder conforme manda el derecho. ¿Se va a pedir un informe al Brasil respecto a si por alguna razón el señor Yerko Núñez ha ingresado ya a este territorio? Porque puede haber ingresado de manera ilegal, pero tiene que notificar porque podría ser expulsado del territorio brasileño si ingresa allí de manera ilegal, ¿no? Exactamente. Seguramente dentro de los planes de esta persona o de cualquier prófugo de la justicia boliviana que se encuentre en inmediaciones cercanas al país vecino del Brasil, lo primero que tendría que hacer es pedir un tipo de refugio. Sin embargo, creemos que sería rechazado de manera inmediata por cuestiones sanitarias, porque no tiene los documentos sanitarios para ingresar a un país vecino en plena pandemia internacional, pero tampoco ha ingresado por los conductos regulares. Entonces, creemos que los países vecinos de la región y los organismos internacionales van a actuar conforme establece el derecho. Ahora, ministro, ¿cómo ve el gobierno el anuncio de movilización en Santa Cruz? Ha llevado a cabo un cabildo en el Cristo, Oruro lo propio, Beni da 48 horas para que el gobierno o la justicia libere a la señora Yanine Áñez. ¿Cómo ve estas movilizaciones que se van dando en algunas regiones del país? Dentro de un gobierno democráticamente electo, nosotros garantizamos un derecho humano que es el derecho a la protesta. Todas las personas y cada uno de los ciudadanos bolivianos pueden protestar dentro de los marcos legales establecidos, siempre y cuando no perjudiquen a un tercer ciudadano. Creemos que ellos están en su derecho de exigir una serie de cuestiones, sin embargo, nosotros no podemos hacer presión dentro de la justicia boliviana. Pero ¿cómo ve la convocatoria? Así empezaron los días el 2019 y luego ya usted sabe cómo terminó esa movilización pacífica de los ciudadanos con el motín y con el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. ¿No hay temor de que esto pueda iniciar de la misma manera, ministro? El gobierno nacional no está para mencionar si tiene o no tiene temor. Lo que estamos haciendo nosotros es garantizar lo que el pueblo ha pedido. Ha pedido el 18 de octubre
justicia. El 55% del pueblo boliviano ha pedido reactivar la economía. El 55% del pueblo boliviano ha pedido que no hayan más paros en este país, ha pedido que hayan fuentes de trabajo, de que continúen las obras, y eso es precisamente en lo que estamos enfocados nosotros. La mayor cantidad de la población boliviana quiere reactivación de la economía y mejores medidas sanitarias, y lo hemos hecho, y eso se está viendo en los bajos índices del contagio de esta pandemia. ¿Qué hacemos con el otro 45%, ministro, que parece movilizarse en las próximas horas? Cabildo en el Cristo, convocado por los cívicos, donde también encabeza el señor Luis Fernando Camacho. Ahí debemos hacer una diferencia, no es el 45% Junior. Hay apenas un 17% que uno de los candidatos al gobierno nacional, que solo obtuvo el 17%, creo que el 18%, está convocando a una protesta, y somos respetuosos incluso de las minorías de este país. La policía, ¿cuál es la relación con la policía, ministro? ¿No hay temor nuevamente a que se vaya a desatar un hecho similar al 2019? Claro que no, Junior. Creemos que la policía está en un proceso de reconciliación con el pueblo. La policía ha entendido muy bien de que existen 26 malos efectivos policiales que quemaron los símbolos patrios, que se organizaron para perseguir políticamente a quienes pensaban distinto. Y yo generalmente trato de desayunar siempre con la policía, con las clases suboficiales de distintos sectores del país para escuchar sus demandas y saber cómo piensan. Y ellos son conscientes que ha empeorado su situación en la calidad de vida durante 11 meses. Se han enfermado, han muerto y nadie ha dicho nada por ello. Básicamente se sienten utilizados por un sector minoritario del pueblo boliviano. ¿Qué viene de aquí en adelante, ministro, teniendo en cuenta que la expresidenta y 2 de sus exministros están ya encarcelados? Lo que nos interesa a nosotros como gobierno boliviano, como gobierno democráticamente electo, es que exista justicia por todas las muertes, persecuciones, detenciones arbitrarias durante la gestión de la señora Áñez. Lo que nos interesa como gobierno es reactivar la economía en nuestro país. Lo que nos interesa como gobierno es generar mejores condiciones de salud y de vida para todo el pueblo boliviano. Este gobierno democráticamente electo no vino a gobernar para un partido o para una región del país, vino a gobernar para todos y cada uno de los bolivianos. ¿Es cierto que Evo Morales está detrás de todo esto, ministro? Evo Morales es el presidente del partido, él da los lineamientos del partido, del MAS y PCP, pero él no influye en las decisiones del gobierno nacional. Leía un comentario que había realizado en los medios de comunicación hace un par de días y decía que él estaba sorprendido por las detenciones. Él no tenía conocimiento de lo que haya denominado la justicia boliviana. Ahora, ministro, la situación en el país en estos momentos amerita que la policía vaya a declararse en estado de alerta, porque hay un comunicado, usted me da si es cierto o si es falso, un fax que se ha enviado pidiendo a la policía esté en estado de apronte, en estado de emergencia. Este gobierno nacional, este gobierno democráticamente, siempre estamos alerta en movilizaciones, estamos alerta en temas de salud, estamos alerta en los conflictos, estamos alerta en temas económicos, estamos siempre alerta, estamos trabajando las 24 horas y creemos que una institución como la policía también debe estarlo. Así lo ven como su ministro de gobierno que está 24 horas trabajando, la policía boliviana está siguiendo este ritmo. Pero la policía está acuartelada, ministro, en este momento. No, eso es totalmente falso. La policía boliviana cumple su rol constitucional día a día, está velando por la seguridad ciudadana de todos y cada uno de los bolivianos, persiguiendo a feminicidas, persiguiendo a personas que se dedican a actividades ilícitas en nuestro país para generar una sensación de seguridad ciudadana en nuestro país. Ahora, hay un grupo de refugiados en el Comité Pro Santa Cruz. Ministro, ¿usted cree que esto es justificable? No, porque hasta donde sabemos, por lo menos no hay órdenes de aprehensión contra los ciudadanos que están refugiados allí en el Comité Pro Santa Cruz. El término es incorrecto. Yo creo que son un grupo de alojados en el Comité Cívico de Santa Cruz. He visto algunas declaraciones, algunas publicaciones de miembros del Comité Cívico y básicamente se estarían quejando
de que ingresen estas personas dentro del Comité Cívico Pro Santa Cruz, o así lo dan a entender sus twitters. Creo que este grupo de personas puede alojarse ahí o en cualquier hotel de Santa Cruz o en cualquier departamento, porque no tienen ninguna orden de aprehensión hasta el momento. No hemos visto ninguna orden de detención en Cochabamba, en Santa Cruz o en otro departamento. Si ellos deciden voluntariamente quedarse a dormir en el comité cívico, pues bienvenidos, esperemos que los traten muy bien. Ahora, ministro, usted fue una persona que estuvo también el 2019 en el país, siguió de cerca lo que sucedió. Yanine Áñez y sus dos ministros, en todo caso, no son los únicos que propiciaron que la ex senadora llegue a ser presidenta de Bolivia, presidenta transitoria. Es decir, bajo esa lógica de que se forzó la sucesión constitucional, habrían otros responsables también que tendrían que estar dentro del proceso de investigación. Primero, no hubo una sucesión constitucional, hubo un golpe de Estado. Hay que dejarlo claro porque esta sucesión fue de manera ilegal, fue violenta y se utilizó la fuerza. He mencionado varios artículos de la Constitución, de la normativa legal vigente, y no hubo una sucesión, aquí hubo un golpe de Estado, Junior. Desconocemos primero por qué la justicia boliviana solo ha ordenado las órdenes de aprehensión en contra de 4 exministros y en contra de la ex senadora. Sin embargo, vamos a pedir algunos informes, vamos a ver por qué lo ha realizado y si pretenden ampliar las investigaciones en contra de otras ex autoridades. Desconocemos cuál es el actuar de la justicia boliviana en este momento. Bueno, pero ese golpe de Estado que usted le llama y otros le dicen sucesión constitucional, ministro, fue avalado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Se me viene a la mente la declaración que hizo el doctor Gonzalo Hurtado, que salió ante los medios de comunicación para darle casi que el respaldo y apoyo a la entonces presidenta transitoria, ¿no? Ahí hubo un intercambio de favores, creemos, entre algunos miembros del Tribunal Constitucional y algunos personeros del anterior gobierno de facto propiciado por la señora Áñez. Si uno lee toda la ley 254 o la ley 027, la ley del Tribunal Constitucional, o la Constitución Política del Estado, un comunicado no tiene ningún valor normativo. Cualquier estudiante de primer año sabe que un comunicado lo puede emitir hasta el jefe de prensa, lo puede emitir un abogado, lo puede emitir cualquier persona, pero no es un documento vinculante para nuestro Estado plurinacional, y así lo determina nuestra normativa legal vigente. Creemos que estas actitudes no fueron avaladas por ninguna autoridad de nuestro país. Bueno, pero Gonzalo Hurtado salió y leyó ese comunicado, doctor. Debería ser citado por lo menos a declarar para que descargue o presente sus descargos, ¿no es cierto? Seguramente podríamos hacer las recomendaciones al Ministerio Público para que lo cite en calidad de testigo de todos los hechos acontecidos en la gestión 2019. Pero a su juicio el Tribunal Constitucional como institución no avaló esto que se dio o se llevó a cabo en 2019. Fue una persona. Desde luego que no, ha debido ser una persona a título personal utilizando el cargo que ostentaba en ese momento. Un comunicado no tiene ninguna fuerza vinculante y no debe ser tomado como un instrumento jurídico. Ahora, ministro, Lidia Patti ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte. ¿Usted ha conversado ya con ella? ¿Se ha reunido, teniendo en cuenta que la señora Lidia Patti, la exdiputada, es quien ha presentado la denuncia que está provocando ahora las órdenes de aprehensión contra Yanine Áñez y sus ministros? Claro que sí, el día de hoy la he convocado a mi despacho, he tenido una reunión, he podido constatar de que un pequeño grupo de personas radicales estarían amenazándola de muerte, y obviamente hemos ofrecido todo tipo de protección en favor de ella, y así como lo hemos hecho no solo con ella, sino con las víctimas de violencia física, psicológica, sexual en nuestro país. Creemos que el Estado debe proteger a las personas más vulnerables en nuestro territorio. ¿Qué tipo de protección, ministro? ¿Se le va a asignar un policía para que acompañe a la señora Patti o qué se va a hacer para garantizarle su seguridad? Vamos a asignarle personal de seguridad hasta que disminuya las amenazas de muerte en contra de esta ex autoridad. ¿Dónde está William Calimán, ministro? ¿Qué dice su servicio de inteligencia? ¿Se sabe dónde está el excomandante general
de las Fuerzas Armadas. Le digo esto porque hoy día se ha procedido a la detención del general Mendieta, Pastor Mendieta, que era el comandante general del Ejército durante la movilización del año 2019. Esta información pretendemos mantenerla en reserva todavía, Junior, por temas investigativos que seguramente cuando tengamos algo que comunicar serás la primera persona en saberlo. Lo del general Mendieta, sabemos que él tenía una orden de aprehensión, se apersonó al Ministerio Público y el Ministerio Público ejecutó la orden de aprehensión que tenía. Bueno, pero el general Calimán ya no está en Bolivia, ¿no? Preferimos mantener todo esto en reserva todavía, Junior. De momento, ministro, no hay más órdenes de aprehensión para ejecutarse más allá de la que tienen en su poder contra Yerko Núñez y contra Arturo Murillo. Exacto, hemos pedido un informe a la Policía Boliviana y al Ministerio Público para pedirle mayor información sobre si existiría alguna otra orden de aprehensión en el país, y sobre temas políticos no existe ninguna otra. Sí estamos buscando a feminicidas, asesinos, a narcotraficantes en nuestro país. Sin embargo, algo que tenga que ver con el ámbito político no existe nada. Entonces no tendría razón de ser las movilizaciones de los cívicos, de algunos ciudadanos, porque de acuerdo a lo expuesto, por lo menos en este momento no hay otras órdenes de aprehensión contra ningún otro ciudadano, por lo menos por el tema del denominado golpe de Estado. Exacto, no existe ninguna otra orden de aprehensión en contra de las ex autoridades policiales, militares, o el ministro de gobierno, o el ex ministro de Defensa, o el señor Yerko Núñez, que se encuentra prófugo de la justicia boliviana en estos momentos. No existiría otra orden de aprehensión en este proceso. Ministro, ¿qué le diría usted a don Arturo Murillo y a don Fernando López si es que están viendo esta entrevista con relación a los procesos que hay en su contra? Porque Arturo Murillo decía que iba a acompañarla hasta el último día y que no iba a abandonar a la señora Áñez después de que culmine su mandato, ¿no? Estas personas en determinado momento no solo se aprovecharon de la situación que existía en el país, que ellos mismos originaron a través de la violencia, a través de la fuerza, sino que también al final ya del mandato de la señora Áñez la utilizaron para intereses personales. Ellos robaron y saquearon al país, ellos organizaron la matanza y las masacres en nuestro país, y deberían volver al pueblo boliviano a rendirle la justicia, rendirles un informe de todo lo que han hecho, de todos los recursos que se han robado. Yo en los próximos días voy a presentar más de 28 resultados de distintos procesos de auditoría que han sacado, donde ha habido direccionamiento a ciertas empresas, donde han habido suficientes irregularidades, y donde uno toca, Junior, en este Ministerio de Gobierno hubieron hechos de corrupción. Esto lo vamos a presentar los próximos días, y es nefasto todo lo que hicieron. Ya no solo fueron un gobierno de facto, sino que fueron un gobierno nefasto durante 11 meses. Hay quienes consideran que Arturo Murillo planificó todo, porque gran parte de las compras directas que se hicieron fueron a empresas con sede en los Estados Unidos. Curiosamente son empresas constituidas en Estados Unidos, pero son ciudadanos bolivianos los representantes, y sucede que ahora Arturo Murillo está asilado políticamente en los Estados Unidos. Es decir, usted compraba gases y toda la plata se iba a Estados Unidos, usted compraba municiones y toda la plata se iba a Estados Unidos. Es decir, y luego Arturo Murillo vuela a Estados Unidos y allí está viviendo, no sabemos cómo ni de qué, pero claro, todas las compras y todo el dinero se iba a los Estados Unidos, ¿no? Tampoco es coincidente de que su hermana haya sido cónsul en Estados Unidos, ¿no? Entonces tenía la familia operando no solo para estas actividades ilícitas, sino que él ya sabía que su gobierno no iba a ganar unas elecciones, sabía que sus aliados políticos no iban a ganar unas elecciones, y lo que hizo fue presuntamente llevar todo su dinero a Estados Unidos, porque ella sabía que iba a escapar del país. ¿Se estima cuánto es el daño o cuánto habría robado el señor Arturo Murillo en estas compras que se realizó desde su cartera de Estado, ministro? Estos datos los vamos a precisar cuando informemos al pueblo boliviano los 28 procesos que se han detectado, irregularidades y hechos de corrupción. Lo vamos a informar de manera detallada. ¿Pero hablamos de miles de dólares o de millones, ministro? Estamos hablando de millones. ¿Y hay otros involucrados o solo el señor Murillo? Todo su staff no solo utilizaba el Ministerio de Gobierno para perseguir a quienes pensaban diferentes, sino que también tenía un staff
para sacar los recursos del Estado de manera irregular, ¿no? La gente, le vuelvo a preguntar, ministro, la gente tiene que estar tranquila porque se va a iniciar, como se denuncia, una cacería de brujas, ¿o no, ministro? No, a nosotros nos eligió el pueblo, a nosotros no nos puso la banda presidencial o un militar, a nosotros nos puso la banda presidencial, el pueblo boliviano a través de sus representantes democráticamente electos. Aquí no vamos a perseguir a nadie que piensa diferente. Los debates políticos deben ser zanjados dentro de los representantes, dentro de los representantes que están constituidos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La gente tiene que estar tranquila, la gente tiene que estar pensando cómo genero mejores condiciones de vida, cómo ayudo desde donde estoy para que todos estemos tranquilos, cómo ayudo a evitar que exista un paro que me afecte el bolsillo. Eso debe estar pensando la gente. La gente está pensando en cómo estar el día completo, cómo estar el día con la barriga llena. Ahora, ¿qué hacer? Porque Yapacaní y San Julián han emitido un comunicado, están pidiendo la aprehensión del señor Luis Fernando Camacho en 48 horas y dicen que si eso no se da van a bloquear la zona en cuestión. Hemos podido conversar con estas personas de estos municipios y han sacado un comunicado retractándose de un comunicado anterior. Lo que ellos han entendido también es que necesitan producir, necesitan generar mayores alimentos, venderlos en el mercado y obviamente esto va a ayudar a reactivar la economía y sus hijos podrán ver mejores días que fueron truncados durante 11 meses con la señora Áñez y su gabinete presidencial. La última consulta, ministro. ¿Hay orden de aprehensión contra el señor Luis Fernando Camacho y contra su padre? En estos momentos, ¿ustedes tienen en su poder alguna orden de aprehensión contra ellos? No existe ninguna orden de aprehensión en contra de Luis Fernando Camacho, menos en contra de su padre. Él ya manifestaba esto durante la campaña, lo hemos salido a desmentir ya varias veces. Él utiliza la persecución política con fines electorales y lo único que está buscando es tratar de engrandecer su imagen, como no la pudo hacer en la gestión 2020, en las elecciones que solo obtuvo el 17%, lo único que está buscando hacer es hacer crecer su imagen con fines electorales. Ya ha ganado la gobernación de Santa Cruz y él debería empezar a ver cómo reactiva la producción en el departamento de Santa Cruz, que es lo que está esperando cada uno de los cruceños, ¿no? Muchas gracias, ministro. No sé si tiene algo más que decir ya para terminar esta entrevista. Solo saludarte nuevamente, Junior, agradecer la oportunidad por poder intervenir y poder manifestar algunas cosas al pueblo boliviano y al mismo pedirle de que continuemos con esta labor de reconciliación pero con justicia, que nos unamos todos y cada uno de los bolivianos para generar mayores condiciones de vida que nos permitan una reactivación económica, que es precisamente lo que estamos buscando en nuestro país. Vuelven en marzo los domingos 3x1 de Entel. Todos los domingos de marzo podrás disfrutar de aplicaciones específicas para que puedas navegar ilimitadamente 3 horas por un boliviano. Disfruta de lo mejor de tus apps favoritas. Marca el asterisco 10 numeral o adquiérelo a través de la aplicación Entel App. Domingos 3x1 de Entel. Espéralo. Entel nos une. Aquí me tienen, amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías. Porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas, las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Evolucionamos. Para orgullo de los bolivianos. Lubricantes YPFB. Más kilómetros recorridos y menos desgaste del motor. Calidad que merece tu motor. Lubricantes YPFB. La fuerza que transforma Bolivia. Sin costo el primer mes. Sin costo de instalación.
Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora hacete socio de Cotas con solo $5 al mes. Y si ya sos socio, comenzá a disfrutar tus beneficios. Te conviene Cotas. Esta empresa está regulada.